Buen día, profesor y público en general. En esta oportunidad, junto a mi grupo, vamos a presentar el tema de modalidades de financiamiento de la empresa. La clave del mundo empresarial es la financiación junto a la capacidad para obtener beneficios. Las empresas necesitan capital para comprar materias primas, renovar maquinarias, invertir en innovación o desarrollar nuevos productos o servicios. Para ello es vital la financiación, ya sea una financiación interna o externa, a corto plazo o largo plazo. Ahora voy a hablar de la financiación interna. La financiación interna es una fuente de recursos que proviene de la propia actividad de la empresa, sin necesidad de recurrir a préstamos bancarios, emisión de acciones u otras fuentes externas. Estas se generan a partir de los recursos que la organización produce o recupera durante sus operaciones normales, otorgándoles una autonomía financiera, permitiéndoles reducir sus costos financieros y fortalecer su capacidad de inversión. Dentro de los principales tipos de financiamiento interno están las utilidades retenidas, que son las ganancias netas acumuladas de periodos anteriores que la asamblea de accionistas ha decidido no repartir como dividendos, sino mantener dentro de la compañía. Estas se utilizan para financiar proyectos de expansión, ya sea comprar nuevas maquinarias, abrir nuevas sucursales o invertir en investigación y desarrollo, o si no para reducir una deuda existente, un desapalancamiento. También se encuentra la amortización y provisiones. La amortización representa la recuperación gradual del valor de determinados activos distribuyendo su costo a lo largo de su vida útil. Su importancia radica en que permite renovar activos cuando finaliza su vida útil. También genera recursos financieros sin necesidad de obtener financiamiento externo. Las provisiones son reservas contables que la empresa realiza para afrontar obligaciones futuras probables, como indemnizaciones, litigios, reparaciones o cuentas incobrables. Estas se constituyen antes de que ocurra el desembolso efectivo. También ayudan a prevenir problemas de liquidez ante contingencias futuras. Las ventajas de la amortización y provisiones es que facilitan la reposición de activos y la cobertura de riesgos, mejoran la planificación financiera y contribuyen a la estabilidad económica de la empresa. Y tenemos a la venta de activos. Esta consiste en la enajenación de bienes que la empresa ya no utiliza o que resultan innecesarios para sus operaciones, con el propósito de obtener recursos financieros, ya sean, ya sean una venta de maquinarias obsoletas, equipos en desuso, vehículos, terrenos o inmuebles no utilizados o inversiones financieras. Esto permite a la empresa generar una liquidez inmediata, reducir costos de mantenimiento de activos improductivos, permite designar recursos a actividades más rentables. Ahora vamos a ver las ventajas y desventajas del financiamiento interno. Una de las ventajas es que brinda independencia financiera. Esto significa que reduce drásticamente la dependencia de entidades bancarias o acreedores externos, otorgando a la gerencia una mayor autonomía y flexibilidad en la toma de decisiones. También está la ausencia de costos explícitos. Esto significa que no genera gastos financieros directos como el pago de tasas de interés, garantías o comisiones. Mantenimiento del control corporativo. Al financiarse internamente
no es necesario emitir nuevas acciones, lo que evita diluir el control, el poder de voto y la propiedad de los accionistas actuales. Y por último, mejora del apalancamiento. Las desventajas es que va a generar un costo de oportunidad. El capital retenido tiene un costo implícito, ya que estos fondos podrían haber generado rendimientos si se hubieran invertido en otros instrumentos financieros o si los accionistas los hubieran recibido como dividendos, ellos hubieran podido invertirlos por su propia cuenta. Volumen del capital limitado es otra de las desventajas del financiamiento interno. Esto hace referencia a que poder invertir en proyectos de gran envergadura van a estar limitadas por la capacidad de generar recursos que tiene la empresa. Otra desventaja es los conflictos de agencia, política de dividendos. Una política de alta retención de utilidades a largo plazo puede generar un descontento y fricciones con los accionistas que prefieren o dependen de recibir un flujo de efectivo regular a través de dividendos. Y por último, riesgo de ineficiencia en la asignación. Esto significa que al no tener que someter los proyectos al escrutinio estricto de un banco o del mercado de capitales para conseguir los fondos, la dirección podría, la dirección podría volverse tolerante e invertir en proyectos con menor rentabilidad. Lo cual, este tipo de financiamiento permite cubrir necesidades de inversión, ya sea como conocemos nuestro capital de trabajo, expansión en tema de nuestros recursos, entre otros, ya que no van a ser lo suficiente. Pasando ahora al punto número 1, que es financiamiento mediante deuda. Bueno, este tipo de financiamiento es cuando la empresa recibe un dinero que va a devolver en un plazo determinado previamente, lo cual va a estar viada de manera junta con los intereses acordados. Y tenemos como los préstamos bancarios, líneas de crédito, contratos leasing, crédito de proveedores. Primeramente, el préstamo bancario son créditos otorgados por entidades financieras, lo cual nosotros bien sabemos nos dan un cronograma de pagos que son cuotas periódicas y lo cual estos son muy ideales para inversionistas que son a mediano y a largo plazo. Por ejemplo, es cuando nosotros solicitamos un préstamo, ya sea para cumplir una maquinaria, un vehículo o el rubro que nos estamos dedicando para nuestro activo o simplemente para ampliar nuestro negocio. Pasando a las líneas de crédito, estos son montos de dinero, lo cual van a ser aprobados por el banco, ya que la empresa puede utilizar esto cuando lo necesite. Y estos solo se van a pagar los intereses por el dinero cuando realmente es utilizado este crédito. Lo cual una de las ventajas de esto es que nos va a dar una mayor flexibilidad para poder cubrir estos gastos imprevistos y teniendo más liquidez. Y pasando a los contratos leasing. Bueno, el contrato leasing, esto es una forma de un alquiler financiero, lo cual nos va a permitir utilizar un activo, ya sea maquinaria, vehículo o lo que nos estamos dedicando a nuestro rubro de nuestra empresa, lo cual vamos a estar pagando en cuotas periódicas y eso con la posibilidad de comprarlo al finalizar el contrato. Un beneficio es que esto va a ayudarnos a evitar cómo realizar un gran desembolso inicial al momento de la compra, ya que eso simplemente es un contrato. Y pasando al crédito de proveedores, esto es cuando los proveedores permiten recibir productos o insumos y vamos a pagarlo dentro de un plazo determinado. Por ejemplo, cuando compramos mercadería y decimos cancelarlo dentro de 30 días o 60 días, lo cual una ventaja muy clara es que esto nos va a permitir cómo vamos a poder mejorar nuestra liquidez sin recurrir a un préstamo bancario. Y pasando al financiamiento mediante capital,
Bueno, en este caso es cuando la empresa obtiene recursos sin la necesidad de devolver un dinero, o sea, es decir, un préstamo, pero comparte parte de la propiedad o de las utilidades, es decir, con accionistas e inversionistas. Por ejemplo, tenemos aporte de socios, emisión de acciones, inversionistas externos. En aporte de socios es cuando los socios actuales realizan nuevas inversiones para así de alguna forma fortalecer la capital de nuestra empresa, lo cual la ventaja es que no va a generar intereses ni obligaciones de pago, ya que esto va a ser una inversión y a cambio de eso van a querer las acciones de nuestra empresa. Emisión de acciones. Esto es cuando la empresa vende parte de su propiedad mediante acciones para obtener nuevos recursos. Como ya les dije, esto nos va a permitir reunir grandes cantidades de capital para así poder hacer un financiamiento de proyectos muy importantes como la diversificación. Y pasando a los inversionistas externos, esto es cuando personas o empresas invierten dinero a cambio de una participación en el negocio y de una parte de las ganancias futuras. Por ejemplo sencillo es cuando un inversionista aporta capital para la empresa que puede expandirse. Y pasando a la comparación entre deuda y capital, primeramente el financiamiento mediante deuda. Aquí es cuando vamos a devolver el dinero prestado previamente, pero mediante capital ahí no es necesario devolver ese dinero recibido. Por deuda se pagan intereses, por capital no se pagan intereses. Por mediante deuda los propietarios mantienen el control de la empresa. En cambio, mediante capital se comparte la propiedad con nuevos inversionistas. En deuda existe un mayor riesgo financiero por las obligaciones de pago y diversos préstamos, y en cambio, en capital el riesgo financiero es menos, ya que eso es por las participaciones a cambio del dinero, las acciones de nuestra empresa. Pasando a los ejercicios para entender mucho mejor, aquí es cuando una empresa necesita obtener 100.000 soles para así financiar nuevos proyectos. Como bien conocemos en finanzas, esto es el capital operativo. Y tiene dos alternativas, dos situaciones, dos escenas. Lo cual la opción número uno es financiamiento mediante deuda. Esto va a ser cuando el monto del préstamo es 100.000 soles y una tasa anualmente del 12%. Y sacando un previo cálculo del costo de la deuda es 100.000 por el 0.12, que el 12 de la tarifa del anualmente, lo cual va a ser 12.000 en tema de intereses. ¿Cuál lo va a pagar por concepto de intereses al finalizar el año? Y pasando a la opción número 2, que es cuando financiamos nuestra inversión mediante el uso del capital. Esto es cuando un inversionista ofrece aportar el dinero, pero solicita a cambio el 20% de las utilidades. Y esa utilidad esperada mediante el inversionista es de 80.000 soles, lo cual está pidiendo a cambio de su dinero el 20% de esas utilidades esperadas. Y sacando el costo de capital, que es 80.000 soles por el 0.20, el costo del capital es 16.000, lo cual al finalizar el año fiscal, la empresa va a entregar 16.000 soles de sus utilidades al inversionista. Para entender mejor, si bien sabemos que la deuda es algo que nos va a generar un pago en futuro mediante intereses y el capital no, pero en este ejercicio podemos ver que la capital es más que la deuda. Por lo cual, para entender un poco más mejor, pasamos al ejercicio número 2. Bueno, ahora supongamos que la empresa obtiene una utilidad mucho menor, lo cual la utilidad esperada para el inversionista es de 30.000 soles. Como ya estábamos diciendo que pide el 20% de esa utilidad esperada, lo cual el costo de capital va a ser ese 30.000 soles por el 0.20, lo cual es 6.000 soles. Aquí es el costo de la deuda no cambia porque los intereses son fijos. Aquí sí conviene financiarnos mediante el uso de capital, ya que vamos a pagar el 0.20% de 30.000 soles, lo cual es 6.000, a diferencia que vamos a pagar de un préstamo de 100.000 soles más la tarifa del 12%, que es 12.000. Bueno, podemos decir que en este escenario
el uso del capital nos resulta más conveniente porque al inversionista recibe una parte de las utilidades y esto al disminuir ayuda a que el costo de financiamiento sea mucho menor. Mientras tanto, la deuda mantiene el mismo pago de intereses. Aunque la empresa gane menos dinero, lo que incrementa es el riesgo financiero. Gracias. Bien, vamos a ver la evaluación de decisiones de financiamiento. En esta parte analizaremos cómo las empresas toman decisiones para obtener recursos financieros. Toda organización en sí necesita dinero para operar, comprar activos, expandirse o desarrollar nuevos proyectos en sí. Sin embargo, no basta con conseguir financiamiento, sino que debe elegirse la alternativa que genere el menor costo y el mayor beneficio para la empresa. Existen dos fuentes principales de financiamiento, la deuda y el capital propio. Cuando hablamos sobre la deuda nos referimos a préstamos bancarios o a emisiones de bonos. Su principal ventaja es que suele ser más económica, aunque genera obligaciones de pago y aumenta el riesgo financiero. Por otro lado, tenemos el capital propio que proviene de los accionistas, nos exige pagos periódicos como lo que son los préstamos, pero generalmente es más costoso porque los inversionistas esperan una mayor rentabilidad. Además, las empresas deben considerar factores importantes como lo que es el riesgo, el plazo de financiamiento, la liquidez disponible y el nivel de control que desean mantener sobre la organización. Por ello, precisamente, una buena decisión financiera consiste en encontrar un equilibrio entre riesgo, costo y rentabilidad. Ahora, costo promedio ponderado de capital, WACC. Una de las herramientas más importantes precisamente es el WACC, ya que ayuda a evaluar las decisiones de financiamiento, también conocido como costo promedio ponderado de capital. Este indicador representa el costo promedio de todos los recursos que utiliza la empresa para poder financiar. ¿Por qué es importante? Ya que saber cuál es la rentabilidad mínima que debe generar un proyecto para que realmente sea conveniente invertir en este mismo. Por ejemplo, tenemos una empresa que se financia sus operaciones con un 60% de deuda y un 40% de capital propio. Como los intereses de la deuda generan beneficios tributarios, el costo de efectivo de la deuda disminuye después de los impuestos. Luego de realizar los cálculos, obtenemos un WACC de 10.2. Esto significa que cualquier inversión que genere una rentabilidad superior al 10.2 creará un valor para la empresa. En cambio, si llega a producir una rentabilidad menor, estaría destruyendo el valor para los accionistas. Por esa precisa razón, el WACC es utilizado como referencia para evaluar los proyectos de inversión y tomar decisiones estratégicas. Ahora, ¿cómo se interpreta el WACC? Una vez que obtenemos el WACC, debemos interpretar qué significa para la empresa. El resultado de 10.2 nos indica el rendimiento mínimo esperado para quienes financian la organización. Observamos también que la deuda suele ser más económica que el capital propio debido al ahorro tributario que generan los intereses. Sin embargo, endeudarse demasiado también puede incrementar el riesgo financiero, por lo que es necesario encontrar una combinación adecuada entre deuda y capital. Por ejemplo, si un proyecto genera una rentabilidad del 8%, no sería recomendable invertir porque está debajo del costo financiero. Pero si está generando un 10 por 2, técnicamente es un pan con pan, cubriría solamente los costos. Pero si se produce un 15%, entonces sería una inversión atractiva porque genera un valor adicional para los accionistas. Además, el WACC, las empresas lo utilizan clips financieros para monitorear su situación financiera. Uno de ellos es el nivel de endeudamiento, que muestra qué porcentaje de los activos ha sido financiado con deuda. Otro indicador importante es la cobertura de intereses, que mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras utilizando utilidades operativas. Tenemos el KIPI, que es la cobertura de intereses. Analizaremos un ejemplo de cobertura de intereses. Si una empresa, por ejemplo, tiene una utilidad operativa o EBIT de 50.000, debe pagar intereses por 10.000. Al dividir ambos valores, obtenemos una cobertura de 5 veces. ¿Qué significa esto? Significa principalmente que la empresa produce 5 veces más los recursos para poder cubrir sus pagos de intereses.
Desde una perspectiva financiera, este resultado es favorable porque demuestra una sólida capacidad de pago y un bajo riesgo de incumplimiento. Además, una empresa con buenos indicadores financieros genera mayor confianza en bancos, inversionistas y otras entidades financieras, facilitando el acceso a futuros créditos en mejores condiciones. Bueno, para concluir, podemos afirmar que las decisiones de financiamiento tienen un impacto directo en el crecimiento y la sostenibilidad de la empresa. La elección entre deuda y capital propio influye en la rentabilidad, el riesgo y el valor empresarial. Herramientas como lo que son el WACC y el indicador financiero permiten tomar decisiones más eficientes y estratégicas. Finalmente, la mejor estructura financiera no es la que solamente utiliza deuda o solamente capital, sino es aquella que logra equilibrar entre los costos para tener un mejor costo, menor riesgo y rentabilidad y así poder maximizar el valor de la empresa. Las finanzas corporativas en sí no buscan simplemente obtener dinero, sino encontrar una combinación de financiamiento eficaz para poder permitir que la empresa crezca de una manera rentable, sostenible y con una mejor capacidad y menor riesgo posible.